Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría enorme tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a capturar su atención desde el primer segundo. Hoy vamos a desgranar una situación que toca de cerca a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir, y que, de alguna manera, creo que resuena con muchas de nuestras propias experiencias, aunque sea de forma figurada. Estamos hablando de Demet Özdemir y de algo que, por lo que parece, está volviendo a presentarse en su vida, una especie de pesadilla que regresa. ¿Qué hará ahora? Esa es la gran pregunta que nos planteamos y que vamos a desentrañar juntos en este vídeo, explorando todas las facetas posibles de esta intrigante circunstancia. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante y a veces delicado tema, quiero hacerles una invitación muy especial, que es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles este contenido de calidad que tanto nos gusta crear y espero que tanto disfrutan ustedes al consumir. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo, ese botón rojo que significa unirse a nuestra comunidad, y activen la campanita de notificaciones. De esta manera les aseguro que jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque prometemos seguir trayéndoles contenido que les enganche, les haga pensar, les informe y sobre todo, les mantenga al tanto de las noticias más relevantes e interesantes del mundo del espectáculo con un análisis profundo y objetivo. Ahora sí, pongámonos cómodos, busquen su bebida favorita, relájense, porque vamos a empezar a desentrañar este asunto que, como les decía, es bastante intrigante. Cuando hablamos de la pesadilla que regresa para Demet Özdemir, es importante aclarar desde el principio, para evitar malentendidos y especulaciones innecesarias, que no estamos refiriéndonos, por supuesto, a un monstruo de cuento de terror, a algo sobrenatural o a una trama digna de una película de suspenso en el sentido más literal. Estamos hablando de situaciones que por su naturaleza, resultan ser increíblemente difíciles de superar, que marcan a una persona, que dejan huella profunda, y que lamentablemente a veces parecen tener una extraña y persistente habilidad de resurgir de sus cenizas, obligando a la persona a enfrentarlas una vez más, con toda la carga emocional y el desgaste que esto implica. Y en el mundo de la fama, donde cada paso es observado con lupa, cada gesto analizado y cada detalle magnificado por los medios y las redes sociales, estas situaciones pueden volverse exponencialmente más complejas, más dolorosas y francamente, más agotadoras. La vida de Demet Özdemir, a pesar de su juventud relativa, ha sido un torbellino vertiginoso de éxitos rotundos, de proyectos ambiciosos y de reconocimientos a nivel internacional que la han catapultado a la estratosfera del estrellato. Ha conquistado corazones con su talento actoral, su carisma arrollador y su belleza. Sin embargo, como es natural y prácticamente inevitable en cualquier carrera pública, especialmente en el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, también ha tenido sus desafíos, sus momentos de adversidad y sus pruebas de fuego. Pero hay ciertos aspectos de su pasado, ciertos capítulos de su historia personal o profesional, que por lo que los rumores más persistentes y las informaciones que circulan en los círculos mediáticos apuntan, parecen estar volviendo a la superficie, como olas que rompen en la orilla después de una larga calma. Y aquí es donde debemos ser extremadamente cuidadosos y mantener una distancia prudencial, porque es crucial distinguir entre lo que es pura especulación, elucubraciones sin fundamento, y lo que podría ser información más sólida, hechos contrastados o al menos indicios muy fuertes que merecen nuestra atención. Pero para poder comprender a cabalidad qué podría ser esta esquiva y preocupante pesadilla que regresa, es indispensable que hagamos una breve retrospectiva, un repaso por algunos de los momentos más significativos que han marcado su trayectoria, no solo en lo estrictamente profesional, sino también en el terreno personal, ya que ambos aspectos suelen estar íntimamente ligados en la vida de una celebridad. Recordemos que Demet, a pesar de su juventud y de la aparente fragilidad que a veces transmite en pantalla, ha demostrado una fortaleza interior impresionante. Ha navegado por aguas turbulentas con una habilidad y una determinación que pocas veces se ven. Ha enfrentado el implacable escrutinio público sobre sus relaciones sentimentales, que a menudo se han convertido en el foco principal de la prensa rosa y los portales de entretenimiento. Ha tenido que lidiar con la constante y a veces asfixiante presión mediática, esa sensación de estar siempre bajo el microscopio. Y en ocasiones ha sido objeto de críticas que van mucho más allá de lo profesional, que cruzan la línea del debate artístico o de la evaluación de su trabajo, y rozan lo personal, atacando su imagen, su carácter o su vida privada. Si bien los detalles exactos de esta pesadilla que regresa no están completamente claros para el público general, las insinuaciones,
los comentarios velados y los reportes recientes que han empezado a circular con más fuerza sugieren que podría estar relacionado con conflictos pasados, tal vez con personas con las que tuvo interacciones difíciles en algún momento de su carrera o de su vida, o con situaciones que la obligaron a tomar decisiones complejas y dolorosas y que ahora, por alguna razón, vuelven a requerir su atención, su energía o su fuerza para ser resueltas o, al menos, para ser gestionadas nuevamente. Una de las cosas que más admiro profundamente de Demet Özdemir, y estoy seguro de que muchos de ustedes comparten esta admiración, es su asombrosa resiliencia. A lo largo de su carrera, la hemos visto superar obstáculos que parecían insalvables con una gracia, una entereza y una fortaleza admirable. Cada vez que parecía que una situación era particularmente difícil, que el peso de la adversidad era demasiado grande, ella ha sabido levantarse, aprender de la experiencia, fortalecerse y seguir adelante, a menudo, más fuerte y más sabia que antes. Y es precisamente esta capacidad innata de recuperación, esta tenacidad que la caracteriza, la que nos lleva directamente a la pregunta central que nos impulsa a hacer este vídeo: ¿qué hará ahora? ¿Cómo afrontará este nuevo desafío, esta aparente reedición de una situación ya vivida? Analizando las diferentes posibilidades, podemos teorizar sobre la naturaleza de esta pesadilla que regresa. Una de las vías más plausibles es que esta pesadilla se refiera a algún tipo de conflicto legal o contractual que se reabre, algo que quizás ella y su equipo pensaban que estaba completamente resuelto y cerrado, pero que por motivos burocráticos inesperados, por nuevas circunstancias que han surgido, o por una revisión de acuerdos, vuelve a la palestra, exigiendo atención y acción. En el mundo del entretenimiento, un ámbito altamente regulado y con contratos de gran envergadura y complejidad, no es en absoluto inusual que surjan disputas, malentendidos o que se revisen acuerdos que parecían definitivos. Si este fuera el caso, Demet tendría que apoyarse nuevamente en su equipo legal de confianza, en sus asesores y, sobre todo, en su propia determinación y fortaleza interior para afrontar la situación con la mejor estrategia posible. La clave en estos casos suele ser mantener la calma, contar con un buen asesoramiento profesional, rodearse de personas de confianza y tener la paciencia necesaria para seguir el proceso hasta su completa y favorable resolución, por tortuoso que éste pueda ser. Otra posibilidad que se enmarca más en el ámbito personal y mediático, es que se trate de alguna controversia, algún tema espinoso o alguna situación del pasado que ha sido revivida, reabierta o sacada a la luz por la prensa sensacionalista, por algún portal de noticias de dudosa reputación, o quizás, por alguna persona involucrada que decide romper un silencio o traer a colación algo que se creía enterrado. A veces en el ojo público de la fama, hay temas que nunca terminan de disiparse por completo, que quedan latentes, esperando el momento oportuno para resurgir. Puede ser una relación pasada que vuelve a ser objeto de especulación, un desacuerdo profesional antiguo con algún colega que se reaviva, o una situación de la que no se ha hablado lo suficiente en su momento y que ahora, por alguna razón que desconocemos, alguien decide traer a colación o utilizar para generar interés mediático. Si este fuera el escenario, Demet tendría que tomar una decisión crucial sobre cómo responder. Las opciones son variadas y cada una tiene sus pros y sus contras. Puede optar por el silencio y la indiferencia, esperando que la noticia se desinfle por sí sola. Puede emitir una declaración pública muy medida, cuidadosamente elaborada por su equipo de comunicación, o si siente que es necesario para aclarar malentendidos, para proteger su reputación o para defenderse de acusaciones injustas, puede optar por abordar el tema directamente y con transparencia. Dada su experiencia y su habilidad para gestionar su imagen pública, es probable que opte por una estrategia que le permita mantener el control de la narrativa, enfocándose en su trabajo, en sus proyectos actuales y en su presente y minimizando el impacto de cualquier intento de perturbar su tranquilidad o su carrera. No podemos olvidar tampoco que la industria del entretenimiento es un ecosistema increíblemente volátil, dinámico y a menudo impredecible. Y a veces los regresos de las pesadillas pueden venir disfrazados de oportunidades muy atractivas en la superficie, pero que en el fondo esconden desafíos significativos o la necesidad de revivir experiencias pasadas que fueron particularmente agotadoras o estresantes. Quizás se trata de una oferta de proyecto muy tentadora, un papel protagónico en una producción de gran calibre, pero que viene con condiciones complejas, con exigencias de rodaje extenuantes, o que implica la necesidad de revivir experiencias laborales pasadas que fueron particularmente difíciles, traumáticas o agotadoras a nivel emocional o físico. En este sentido, la pesadilla podría ser más una metáfora de un tipo de presión, de un nivel de exigencia o de un entorno laboral que ella ya ha vivido y que ahora se le presenta de nuevo, obligándola a evaluar cuidadosamente si está dispuesta a volver a transitar ese camino, con todos los riesgos y beneficios que ello implica.
Lo que sí parece bastante claro basándonos en su trayectoria impecable, en su profesionalismo y en su carácter fuerte y decidido, es que Demet Özdemir no es una persona que se rinda fácilmente ante las adversidades. Si esta pesadilla es real y está volviendo a tocar a su puerta, sea cual sea su naturaleza, podemos esperar que actúe con la misma valentía, inteligencia y estrategia que la han caracterizado a lo largo de su carrera. Probablemente buscará el consejo de sus allegados más cercanos y de confianza, consultará exhaustivamente con sus representantes, su equipo de management y sus abogados, y tomará la decisión que considere más beneficiosa y acertada para su bienestar personal, su tranquilidad emocional y su carrera a largo plazo. Pensemos en cómo ha manejado otras situaciones complicadas en el pasado. Cuando surgieron las primeras polémicas significativas en su carrera, cuando las críticas eran más feroces y el escrutinio público más intenso, ella demostró una capacidad de aprendizaje y de adaptación impresionante. Se enfocó en mejorar sus habilidades actorales, en diversificar sus proyectos para no encasillarse, en construir una base de fans sólida y leal que la apoyara incondicionalmente en las buenas y en las malas. Esta es una lección valiosísima que podemos aplicar no solo a su caso, sino a nuestras propias vidas. Ante las adversidades, la mejor estrategia suele ser la perseverancia, el aprendizaje continuo y el enfoque en aquello que uno puede controlar, dejando de lado lo que escapa a nuestro alcance. Ahora, ¿qué implica todo esto para sus proyectos actuales y futuros? Si la pesadilla está relacionada con asuntos pendientes, con conflictos legales o contractuales que requieren atención, es posible que haya una pausa temporal o una ralentización en ciertos aspectos de su vida profesional mientras se resuelven estas cuestiones. Sin embargo, también es importante recordar que a veces, una dificultad, una situación complicada, puede ser un catalizador poderoso para un nuevo comienzo, para una reevaluación de prioridades. A veces, superar una dificultad nos da la claridad, la perspectiva y la fuerza necesaria para tomar decisiones más firmes, para redefinir nuestros objetivos y para trazar un camino aún más sólido y ambicioso hacia el éxito. Analizando su perfil como artista, Demet Özdemir siempre ha sido una profesional que busca la reinvención, que no se conforma con lo ya conseguido. No se queda estancada en un solo tipo de personaje, en un único género o en un patrón repetitivo de proyectos. Busca constantemente nuevos desafíos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento actoral, crecer como artista y sorprender a su público con su versatilidad. Si esta pesadilla la obliga a detenerse un momento para reflexionar, para replantearse algunas cosas, es muy probable que cuando vuelva a la carga, lo haga con energías renovadas, con una perspectiva más clara y con un enfoque aún más nítido en sus metas. Y para sus seguidores, para todos nosotros que admiramos su trabajo, su trayectoria y su persona, la clave fundamental para apoyarla en este momento, sea cual sea la naturaleza de la pesadilla, está en seguir mostrándole nuestro respaldo incondicional. En un mundo donde las redes sociales tienen el poder de amplificar tanto las noticias positivas como las negativas, el apoyo genuino y constante de los fans es un pilar fundamental para cualquier figura pública. Si Demet está enfrentando una situación difícil, saber que tiene una comunidad global de seguidores que la respalda, que cree en ella y que la apoya, puede ser una fuente de gran fortaleza anímica y emocional. Por lo tanto, cuando nos hacemos la pregunta clave, ¿qué hará ahora?, la respuesta más probable, la más lógica y la más coherente con su historia y su carácter, es que hará lo que mejor sabe hacer, afrontará la situación con determinación, buscará la mejor solución posible con la ayuda de su equipo y sus seres queridos, aprenderá de la experiencia, por dura que sea, y seguirá adelante enfocándose en su crecimiento personal y profesional, en sus proyectos y en su futuro. Su camino hasta ahora no ha sido fácil, ha estado plagado de desafíos, pero ha sido un camino de constante superación, de aprendizaje y de crecimiento. Y si esta pesadilla regresa, será una nueva oportunidad para demostrar, una vez más, de que está hecha Demet Özdemir, para exhibir su fortaleza, su inteligencia y su capacidad para sortear cualquier obstáculo. En resumen, mis queridos amigos, aunque los detalles específicos de la pesadilla, que regresa para Demet Özdemir no estén completamente revelados al público general, lo que sí podemos inferir, basándonos en su sólida historia de vida, en su impecable trayectoria profesional y en su carácter resiliente y decidido, es que no se dará por vencida. Si se trata de conflictos pasados, ya sean de índole legal, contractual o personal, buscará la manera de resolverlos con inteligencia, con estrategia y con la fortaleza que la caracteriza. Si se trata de presiones de la industria, de situaciones complejas o de ofertas laborales que plantean desafíos, evaluará cuidadosamente sus opciones, sopesará los pros y los contras, y tomará las decisiones que más le convengan a su carrera y a su bienestar.
Lo que sí es seguro es que esta situación, lejos de detenerla o de hacerla retroceder, probablemente la impulsará a ser aún más fuerte, más decidida y más enfocada en su camino hacia el éxito continuo. Ha sido un placer enorme compartir este análisis detallado y estas reflexiones con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan intrigante. ¿Creen que la pesadilla se refiere a algo en particular que ya conocemos? ¿Tienen alguna teoría sobre la naturaleza de esta situación? ¿Cómo creen que Demet debería manejar esta aparente reedición de un desafío pasado? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que me encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante, informativo y útil, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también se enteren de esta interesante situación y puedan formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos y podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.